Con ustedes habíamos ya analizado este problema 9. De frente voy a poner la diapositiva. Un gas que inicialmente se encuentra a presión inicial 16 pascal y volumen inicial 2 metros cúbicos, se expande de tal manera que su presión varía de acuerdo a la ecuación. La presión es variable, depende del volumen. Determina el trabajo desarrollado por el gas hasta que su volumen es 8 metros cúbicos. Entonces, se dijo que esta presión es un diagrama lineal y se comprueba. Cuando la presión es cero, cuando el volumen es cero, la presión vale 20. Cuando el volumen es 10, la presión vale cero. Entonces, en el diagrama presión-volumen trazan una línea recta. ¿Ve? Para volumen cero, presión 20. Ahí está, en esta ecuación. Para volumen cero, presión 20. Para volumen 10, presión cero. Entre dos puntos es la línea recta. Esa es la ecuación lineal de la presión en función del volumen. Ahora, ustedes dicen, pues, comprueba. Cuando el volumen, ¿qué dicen? Cuando el volumen inicial es 2, la presión es 16. A ver, vamos a ver. 2 por 2, 4. Y 20 menos 4, 16. Ahí está. Para volumen inicial 2, volumen 16. Y para volumen final 8, presión final 4. Presión final 4. Ya está. Ya tienen ustedes entonces, entre 2 y 8 hay un trapecio. Hallan el área del trapecio, ese es el trabajo que realiza el gas de 2 a 8. Qué fácil. Recuerden que el lunes hemos perdido como 4 o 5 minutos. Y ahora, en menos de un minuto, listo. Área del trapecio, base menor, 4. Base mayor, 16 sobre 2, 10 por 6, 60. Qué fácil. ¿Ya? ¿Ve? Facilísimo. Entonces no voy a empezar con la presión variable, problema difícil, ¿eh? Por lo contrario, se hace fácil. ¿Quién no hace una pequeña tabulación? A ver, ¿cómo están con esto? ¿Eh? ¿Cómo están con ello? Voy a preguntar directamente. De antes perdí como 7 minutos con el salón anterior. No me contestan, están dormitando, no sé, o capaz porque es primera hora, ¿no? En cambio, la segunda hora es muy importante. De acuerdo al gráfico presión, a ver, un ratito. El problema número 10. De acuerdo al gráfico presión-volumen para un gas ideal, de acuerdo al gráfico presión-volumen para un gas ideal, determina el trabajo neto que desarrolla el gas durante el... Ah, no, aquí está mal. De acuerdo al gráfico... Ah, está bien, ¿no? Está bien, sí, disculpe, estoy ya con otro problema. De acuerdo al gráfico presión-volumen, ahí está. Para un gas ideal, determina el trabajo neto que desarrolla el gas durante el ciclo terminal. Bueno, de acuerdo al gráfico presión-volumen para un gas, determina el trabajo neto que desarrolla el gas durante el ciclo terminal. Pregunto, por favor. A ver, de A hacia B, ¿qué proceso? De A hacia B, ¿qué Isobárico, proceso? Isobárico, muy bien. No conocen la presión, ¿ah? No conocen la presión. Otro, de B hacia C, ¿qué proceso? isocórico, Isocórico, volumen constante, muy bien. ¿Ve? Ahora sí, volumen 3 por 10 a la 3 metros cúbicos. Ojo, la temperatura en B, 3T, y la temperatura en C es T. Esta es una isoterma, esta es otra isoterma. Entonces, atentos, ¿qué proceso es de C hacia A? isotérmico, ¿Por qué? la línea isotérmica de temperatura T Ya, constante. muy. Aquí nos está sugiriendo, mira, este vector es una línea recta, pero la isoterma no es línea recta, es línea curva. Pero como nos está poniendo acá de A hacia C una isoterma y de C hacia A va un proceso, aquí tenemos que asumir o tenemos que obligar que, o perdón, de C hacia A es una isoterma, pero vamos a asumir que va a ser como una línea recta. ¿Ve? Esa es la idea. Entonces, de C hacia A es proceso isotérmico, porque ahí tiene usted las líneas punteadas. Y el vector o ese proceso nos está indicando también que vamos a ponerlo como si fuese un isoterma. ¿Ve? AB, isóbara, BC, isócora, y de C hacia A, isoterma. Y vamos a considerar como si fuese una línea recta, oblicua, línea recta, oblicua. Entonces, por favor, a ver, me dictan, ¿cómo hallan la presión en A o la presión en B?
¿Qué me dice? ¿Cómo hallan la presión en A o la presión en B? Al toque. ¿Cómo se halla? Presión por volumen 1 es igual a presión por volumen 2, ya que es isobárico, no, isotérmica. No, 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 no. De A hacia B es una isóbara. Ahí la presión es constante. Si la presión es constante, entonces ustedes tienen que hallar volumen, volumen respecto a temperatura, o presión respecto a temperatura. ¿Sí o no? Porque es lógico. O no, 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 estoy confundiendo. Para que haya la presión en B, o la presión A, ¿qué utilizan? A ver, por favor. El proceso isocórico. En el proceso de B hacia C, van a hallar la presión B. ¿Por qué? En B no conocen la presión, pero sí conocen la temperatura. ¿Sí? Otro. Entonces, luego en C conocen la presión y conocen la temperatura. Entonces fácilmente hay en la presión en B. En este proceso de B hacia C. ¿Sí? Listo. Y en el proceso de C hacia A, ¿qué hallamos? El volumen en A. Entonces, primero hallamos presión en B y hallamos volumen en A. Ese es el objetivo. De esta forma. Hallando presión B en proceso BC. Está bien. Hallando presión B en proceso BC. ¿Y qué es proceso BC? Isocórico. O yo puse aquí ecuación de proceso. Alguien que pone la ecuación de proceso, no hay problema. Presión B por volumen B sobre temperatura B. Presión C, volumen C sobre temperatura C. Pero en BC los volúmenes son iguales. Entonces, alguien puede decir, ya no ecuación de proceso, sino en proceso BC isocórico. El volumen es constante. Presión B sobre temperatura B es la presión C sobre temperatura C. Ya está. Entonces ahí sí ustedes ya conocen. Entonces, ¿qué es la presión en C? Presión en C vale 1 por 10 a la 5. Y su temperatura es T. Lógico. Ahí está. 10 a la 5. Y la temperatura en B es 3T. Bueno, temperatura en B es 3T. 3T sobre T. T con T simplifican. Y la presión en B sale 3 por 10 a la 5. Igualito. Hallan el volumen en A en el proceso CA. ¿Y qué es proceso CA? Proceso isotérmico. A temperatura constante, ahora sí, pues, presión A por volumen A es a presión C por volumen C. Entonces, ahí tienen ustedes ello, el volumen en A sale 10 a la menos 3. O 1 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Hallado el volumen en A, hallado la presión en A o en B, ahora sí hayan área del triángulo en ciclo en sentido horario. ¿Qué es área del triángulo? Base por altura sobre 2. Hallando trabajo neto o trabajo para el ciclo, área del triángulo. Un medio de. ¿Cuánto tienen de base? ¿Cuánto es la base? 3 menos 1. Ya A vale 1. 3 menos 1 por 10 a la menos 3. ¿Sí o no? Ahí está. 3 por 10 a la menos. Aquí. Un medio de 3 menos 1 por 10 a la menos 3. Luego, ¿cuánto es la altura? Lo mismo. Esto vale 3. Y esto vale 1. De vuelta, 2 por 10 a la 5. Eso nada más tener cuidado. Aquí ven. La base es 3 menos 1 por 10 a la menos 3. Y la altura es 3 menos 1 por 10 a la 5. Ya está. 3 menos 1 por 10 a la menos 3. Y 3 menos 1 por 10 a la 5. 2 con 2 simplifican. Queda 2 por 10 al cuadrado. O 200. Entonces, en nuestro problema 10 jóvenes, ustedes para que hayan el trabajo para el ciclo que se muestra, tenían que haber hallado la presión en B o la presión en A y el volumen en A. Y con eso hallan el área del triángulo. ¿Ve? No era difícil, yo creo que muchos de ustedes lo han desarrollado o lo han visto en esa parte. 11. Ahora sí, 11, 12 y 13, máquina térmica, ciclo de Carnot o segunda ley de la termodinámica. Vamos a ver aquí. Por favor, son 3 tipos muy importantes que ustedes lo van a ver. No es nada difícil y yo todavía no les pongo aquí, a ver, en esta parte, un ratito, les puedo dar una partecita para, claro, voy a ir preguntando. Las temperaturas de los focos frío y caliente de una máquina térmica que opera según el ciclo de Carnot, eso sí, desean subrayanlo,
Son 7 grados centígrados y 427 grados centígrados respectivamente. Calcular la eficiencia térmica de la máquina y el calor rechazado por el foco frío si la máquina realiza un trabajo de 12 kilojoules por ciclo. Listo. Entonces, todos deben haber graficado su esquema simplificado de la máquina térmica. ¿Y dónde lo tienen? En el problema 13. ¿Ve? Miren ustedes el problema 13. Ahí tienen esquema simplificado de una máquina para la columna A y esquema simplificado de una máquina térmica para la columna B. Esa es la forma de representar esquema simplificado de una máquina térmica. Entonces, todos deben haber hecho eso. Ahora, temperatura de foco frío, 7 grados centígrados en la parte inferior. Temperatura de foco caliente, 427 grados centígrados en la parte superior. Ahí está. Ya tienen, temperatura de foco frío o sumidero, temperatura de foco caliente o caldero. Eso, por favor, conviertan a escala Kelvin y me dictan. A ver, 7 grados centígrados, ¿cuánto equivale en escala Kelvin? ¿Cuánto? 280. 280. 427, ¿a cuánto en escala Kelvin? 700. 700. Lógico, correcta. Solamente le suman más 273 más 273. Listo. Ahora dice, a ver, si les da un trabajo de 12 kilojoules por ciclo, entonces ustedes, con estas dos temperaturas ya absolutas, hallan la eficiencia. ¿Cuánto les salió la eficiencia? ¿Cuánto les sale la eficiencia? $60. 60%. Correcto. Primero les salió 0,6 porque han utilizado esto. Pero mira, su colega cayó, está correcto. Dice, teniendo el esquema simplificado, temperatura foco frío 7 grados centígrados, foco caliente 427. El foco caliente suministra un calor a la máquina y en un ciclo la máquina dio un trabajo de 12 kilojoules. Ese es dato del problema. Todos deben haber graficado esto. T1, calor 1 va a la máquina, calor 2 rechaza al foco frío y listo. ¿Sí? Luego, temperatura absoluta, foco caliente, temperatura absoluta, foco frío, foco caliente. ¿Qué es eficiencia de la máquina de Carnot? Es una máquina ideal. Máquina ideal. 1 menos temperatura 2 sobre temperatura 1. 1 menos temperatura de foco frío sobre temperatura de foco caliente. Así es, por favor. 1 menos temperatura de foco frío sobre temperatura de foco caliente. Ya, ustedes simbolizan a su manera. Temperatura 2, temperatura de foco frío o temperatura B. Temperatura 1, temperatura A o temperatura de foco caliente. ¿Se dan cuenta? Hay muchas simbologías. O sea, ustedes dicen 1 menos temperatura de foco frío sobre temperatura de foco caliente. Mejor. ¿Cuánto es temperatura de foco frío? 280. Foco caliente, 700. Entonces, 280 sobre 700, 0,4. O 70 queda 10, 70 queda 4. 4 sobre 10, 0,4. Y 1 menos 0,4, 0,6. Eso equivale a 60%. Y cuando van a sus alternativas, puede ser la A o puede ser la B. ¿Se dan cuenta? Ya el resto nada que ver. Así de fácil. Ahora vamos a calcular, dice, y el calor rechazado por el foco frío si la máquina realiza un trabajo de 12 kilojoules. Aunque yo mejor lo interpreto, y el calor rechazado al foco frío. Es esto. El calor se está rechazando al foco frío. Aunque los libros dicen calor rechazado por el foco frío. También. Listo. ¿Cómo hay en el calor 2? ¿Cómo hay en el calor 2? ¿Qué me dice? ¿Qué utiliza? ¿Cómo hallaría el calor 2? Tienen que hallar el calor 1 primero. Entonces, a ver, para hallar el calor 2, tienen que hallar el calor 1. ¿Y cuánto sale el calor 1? 20 kilojoules. 20 kilojoules. ¿Cómo lo halló? Con la eficiencia que es al trabajo entre el calor del foco caliente. Excelente, muy bien, joven. Usted está correctamente. ¿Ve? Ojo, cuando les dice máquina de Carnot o ciclo de Carnot,
La eficiencia ideal coincide trabajo sobre calor absorbido o 1 menos temperatura 2 sobre temperatura 1. Eso no deben olvidar. Basta que les diga, el ciclo de Carnot, máquina de Carnot, la eficiencia ideal es igual que la eficiencia real. La eficiencia ideal igual que la eficiencia real. Son iguales en máquina de Carnot. Es esto. Su colega puso esto. Muy bien. Por eso pongo N o N de Carnot o N del ciclo. Trabajo sobre calor 1. Es lo mismo decir 1 menos temperatura de foco frío sobre temperatura de foco frío. Igualito, la eficiencia tiene que coincidir. Entonces, aquí, la eficiencia ya sacamos 0,6. Eso es 6 sobre 10. Y el calor 1 paso a multiplicar. Calor 1 paso a multiplicar a eficiencia, 6 sobre 10. Y el trabajo vale 12. ¿Entiendes? Trabajo vale 12 y la eficiencia vale 0,6. Listo. Entonces, 6,1, 6,2 por 10, 20. Al toque. Ya tienen calor 1. Si el calor 1 es 20 y el trabajo realizado es 12, ¿qué calor rechaza por el foco frío o al foco frío? 8. Entonces, yo creo que este tipo de problema ya no es difícil. Y si a ustedes viene un problema de esta naturaleza en el examen, problema ganado. Nadie debe fallar, porque es facilito, facilito. Ya saben que la eficiencia ideal es igual a la eficiencia real para una máquina de Carnot. Cuando les da la temperatura relativa, primero llevan a temperaturas absolutas y con eso recién trabajan. Listo. Hasta ahí me parece, ok, he entendido la mayoría de este problema. A ver, ¿cómo vamos con el problema 12? Es muy parecido. Problema 12. Léanlo y el que desea me da la respuesta después de un minuto, por favor. Tengan oportunidad para el resto. Un minutito nada más. Lean, conviertan su temperatura si tienen escala relativa, grafican su máquina térmica, etc. O háganlo de frente, ya como ustedes desean. A ver, voy a leer y voy preguntando, por favor. En una máquina térmica que funciona según el ciclo de Carnot, ya se está repitiendo el problema 11, el calor rechazado por el foco frío, o mejor dicho, el calor rechazado al foco frío, yo mejor lo entiendo así, o el calor rechazado por el foco frío, equivale a la cuarta parte del calor que absorbe la máquina. Ahí está. Entonces, el calor que va al foco frío es la cuarta parte del calor que absorbe la máquina. ¿Listo? Si la temperatura del foco frío es 7 grados centígrados, determina la temperatura del foco caliente. Y ojo, les pide en grados centígrados. ¿Ve? Repito, si la temperatura del foco frío es 7 grados centígrados, determina la temperatura del foco caliente. Facilísimo, facilísimo. Entonces, a ver, la primera pregunta que hago aquí en este problema número 12 es, ya, de frente, ¿cuánto es la temperatura del foco frío? Y es fácil. 7 grados, ¿a cuánto en escala Kelvin? 280. 280. Esa es la primera parte. Ahora, cuando le dice a usted el calor rechazado por el foco frío equivale a la cuarta parte del calor que absorbe la máquina, entonces ustedes tranquilamente pueden calcular la temperatura 1 de frente. A ver, ¿cómo hallarían la temperatura 1 si ya tienen todos estos datos? Relación de Kelvin. ¿Relación? De Kelvin. Sí, de Kelvin, muy bien. Tiene que aplicar solamente relación de Kelvin, porque la máquina es de Carnot. El ciclo es de Carnot. En máquinas reales no vale, no utilizan relación de Kelvin. Ojo, cuando les habla de máquina real o eficiencia real, no utilizan relación de Kelvin. La relación de Kelvin solamente es para las máquinas ideales. ¿Qué dicen? Calor 1 es a calor 2, como temperatura 1 es a temperatura 2. O como alguien puede decir, calor
suministrado a la máquina térmica es al calor rechazado sobre temperatura de foco caliente sobre temperatura de foco frío. Esa es relación de Kelvin. Y listo. Y con eso sale la respuesta. Pero por favor, ¿cuánto sacó? A ver, la temperatura. ¿Cuánto le sale la temperatura? 847 grados No, centígrados. pero primero tienes que hallar en escala Kelvin. Primero en escala Kelvin. ¿Cuánto te sale? 1120 Kelvin. 1100. Primero sacan en escala Kelvin y después convierten a grados centígrados. Ese 1120 le restan ahora menos 273 y sale 840. Se notan que es fácil y su colega está muy bien en esa parte. Es así. ¿Eh? Máquina térmica funciona según el ciclo de Carnot. El calor 2 o el calor B o el calor rechazado es la cuarta parte del calor absorbido por la máquina. O un cuarto del calor 1. Ya ustedes ven la mejor simbología. La temperatura de foco frío, 7 grados, equivale a 280 en escala. Ustedes ya de frente van poniendo ese dato. Entonces, tengo que hallar la temperatura del foco caliente. Por relación de Kelvin, entonces dicen, temperatura 1 es a temperatura 2, como calor 1 es a calor 2. O alguien puede poner, temperatura 2 es a temperatura 1 y aquí ponen calor 2 es a calor 1. Son directamente proporcionales. Pregunto, ¿cuánto es calor 1 sobre calor 2? 4. ¿Ve? Acá tienen calor 2 es a un cuarto de calor 1. Calor 2, un cuarto de calor 1. Entonces, calor 1 sobre calor 2 es igual a calor 4. Entonces, este es 4. Temperatura 2, 280. 280 por 4, 1100. Rapidito sale el problema. Pero en escala Kelvin. Y esto convierte a grados centígrados. ¿Cómo? Restando ahora. ¿Ve? 1120 a grados centígrados más 273. Entonces, temperatura 1 o temperatura del foco caliente, 847 grados centígrados. Alumno que no lo entiende el problema 11 y el 12, entonces difícil que vaya a otro tipo de ejercicios en este caso. Mínima, dominio total en 11 y el 12. A ver, para reforzar el 13, y estamos repitiendo ya de 11 y 12. Compara respecto al trabajo. Compara respecto al trabajo. ¿En dónde? En columna A y en columna B. Ahora sí, ya más o menos se ha aproximado de que solamente se desarrolla en una columna y se compara con la otra columna. Así debe ser el problema. Desarrollan solamente en la columna A y luego comparan con la columna B. Esa es la forma de poner los problemas de comparación. Y miran, ustedes tienen que ver el trabajo para la columna A y comparan el trabajo con la columna B. ¿Sí? Entonces, ya se repite el problema 11 y el problema 12. ¿Qué tienen? Temperatura de foco caliente, temperatura de foco frío, el calor suministrado a la máquina térmica, y para hallar el trabajo necesito hallar el calor rechazado al foco frío. ¿Estamos? ¿Ven? Tienen temperatura de foco caliente, temperatura de foco frío, tienen calor suministrado a la máquina térmica. Para hallar el trabajo necesito sí o sí el calor rechazado. Entonces, los pasos. Primero conviertan a temperaturas absolutas. Segundo paso, hallan la relación de Kelvin. Hallan la relación de Kelvin para hallar el calor 2 o el calor B. Y luego restan, hallan el trabajo. ¿Estamos? Así debe ser nuestro solucionario. ¿Ya? Así debe ser nuestro solucionario. Bueno, a ver, me dictan. ¿Cuánto es la temperatura de foco caliente en escala Kelvin? Temperatura de foco caliente en escala Kelvin. 400. 400. 17 grados centígrados en escala Kelvin. 290. 290. ¿Sí? Ahora sí. Haya la relación de Kelvin. Haya la relación de Kelvin. Dicen pues ustedes aquí. 400 es a 290. Como 400 kilojoules es al calor 2. Y ya hayan el calor 2. ¿Que sale cuánto? 290. Es facilito. ¿Ves? Porque coincide. 400 en escala Kelvin coincide con 400 con el calor 1.
Entonces, si la temperatura y el calor son iguales, la temperatura y el calor van a ser iguales. Así, de facilidad. Mira, temperatura de foco caliente, 400 en escala Kelvin. Temperatura de foco frío, 290 en escala Kelvin. Entonces, ¿qué pongo? Calor 2 es a calor 1. Como temperatura 2 es a temperatura 1. Esa es la relación de Kelvin. Si la temperatura 2 vale 290, la temperatura 1 vale 400, el calor 1 vale 400, entonces el calor 2 vale 290. ¿Para qué hacer la operación? Ya de frente era solamente la proporción. ¿Ve? Temperatura y calor son iguales. Entonces, temperatura de foco frío es 290. ¿Cuánto es el calor de foco frío? 290. Por eso dice comparar. Pues. Comparar es al toque, no necesitan ustedes que estar pensando mucho. Entonces, si el calor rechazado es 290, restan 400 menos 290, 400 menos 290, ¿cuánto me da? 110. Ese es para columna A. Y para columna B, al toque, 220 menos 110, 110. Ahí, automático. Entonces, son iguales. Trabajo en columna A es igual a trabajo en columna B. ¿Cómo están las alternativas? A es igual que B. Ojalá, si un problema se les presenta de esta naturaleza, sean fluidos. Ya no estén perdiendo tiempo, jóvenes. Por ejemplo, aquí mira, esta temperatura aquí le ponen igual, 400 en escala Kelvin. Allá, el calor suministrado también es 400. Caramba, 400 de temperatura. Y allá, el calor, la temperatura de foco frío, 290. Entonces, ¿qué calor nos da? 290. Relación directa. No tienen que, ni relación de Kelvin, ya sino solamente por comparación directa. Si este es 290, 400 menos 110. Aquí son iguales. Pero ¿qué va a estar haciendo por partes? Más 273, ya pues va perdiendo tiempo. Pero también va a llegar a la meta. 14. Bueno, quiero demorarme 30 segundos. 30 segundos. El problema número 11. Máquina térmica. Problema número 12. Máquina térmica, según el ciclo de Carnot. Y problema 13, ya esquema simplificado. Por favor, son 3 problemas que hemos repasado de esta máquina térmica. En base a eso, ustedes practican. Nada más. Para su examen de ingreso vía CEPRE o vía admisión, nada más de esos 3 tipos. Va a variar su calor, su temperatura, o hay en el trabajo, o hay en la eficiencia, o si les da la eficiencia, hay en una temperatura, nada más. No les va a venir más difícil. De resto, olvídense. De eso practican para los que desean ingresar. Claro, los que desean ya formar base, ver otros tipos, ya ven otros tipos de ejercicios, tipo el 20 quizás, es otro caso. Pero de eso no les viene. Lo que les viene es de este tipo. 11, 12, 13. A ver, 14. Ahora ya hacemos repaso. Repaso lo que hemos practicado el día lunes. ¿Qué nos dice? Se muestra un ciclo termodinámico de un gas ideal. Se muestra un ciclo termodinámico de un gas ideal. Determina el trabajo neto desarrollado durante el ciclo. Determina el trabajo neto desarrollado durante el ciclo. Y les da 4 informaciones. La presión 1, 600 kilopascal. Presión 4, 200 kilopascal. Volumen 3, 3 metros cúbicos. Y volumen 4, 1 metro cúbico. Pero cuando ustedes ven, miran, ¿qué diagrama les da? Presión, temperatura. Caramba, acá me da presión, temperatura. Y me está dando volúmenes. ¿Es por algo? ¿Sí o no? Es por algo. Entonces, miran, pregunto por favor. En este diagrama, de 1 a 2, ¿qué proceso? Isobárico. Isobárico. La presión es constante. Si la presión 1 es 600, la presión 2 también es 600. Así de fácil. ¿Ya? Proceso isobárico de expansión, completito. De 2 a 3, ¿qué proceso? Isocórico. Isócora. Muy bien, ¿ve? Cuando tienen presión, temperatura, la isócora es una línea inclinada que se proyecta y va hacia el origen. Esta es una isócora. ¿Ve? Esta es una isócora. ¿Estamos? Listo. Luego, ya, su colega está muy bien. 2 a 3, proceso isocórico. De 3 a 4,
isobárico de compresión. Y de 4 a 1, otra isócora. Entonces, pregunto, para que ustedes hagan el trabajo, no lo van a hacer aquí, ¿eh? ¿Qué tienen que hacer? A ver, ¿cuál es el Llevar primer otro paso? gráfico de presión a volumen. Lógico, más. Este diagrama de presión-temperatura deben llevarlo a un diagrama presión-volumen. Y ya lo hemos indicado rápidamente. Cuando tienen presión y tienen volumen, repiten, de 1 a 2, isóbara. De 2 a 3, isócora. Ahora la isócora ya es línea vertical. ¿Ve? Cuando este es volumen, volumen constante, línea vertical. De 3 a 4, isóbara de compresión. Y de 4 a 1, una isócora, también una línea vertical. Ya está. Tienen un rectángulo, así, y hallan el área de este rectángulo y están hallando su trabajo. ¿Qué tal facilidad? Pero si el alumno no interpreta, ¿cómo hallo el área de este trapecio? Para que si el trabajo me dijo en teoría que es el área encerrada, pero ahora ¿cómo hallo el área de este trapecio si no tengo estos datos? No, pues que están analizando mal. Les da presión, temperatura, deben llevar a un diagrama presión-volumen. Ahí sí, recién, el área encerrada es el trabajo neto o trabajo de la. ¿Se dan cuenta? Fácilmente, tienen que ver el gráfico, los datos y analizar un poquito para ir al proceso. Listo. Llevando el ciclo al diagrama presión-volumen. De 1 a 2, proceso isobárico, 600 kilopascales. De 2 a 3, isocórico, isométrico o isovolumétrico. ¿Y cuánto es el volumen en 3? Ahí está, pues, volumen en 3, 3 metros cúbicos. Aquí le pongo 3. Ustedes van poniendo el diagrama, van poniendo sus datos. Volumen en 3, igual que volumen en 2, 3 metros cúbicos. De 3 a 4, isóbara. ¿Y cuánto es la presión? Aquí tengo, la presión en 4 es 200. 4 y 3, 200, lógico. Y el volumen en 4 es 1, igual que el volumen 1, 1 metro cúbico. Ya está. Trabajo neto, trabajo para el ciclo, área del rectángulo, que es base 2, de 1 a 3, 2, y de 200 a 4 a 600 es 400. 800 kilojoules, ojo, porque la presión está en kilopascal y el volumen está en metros. O sea, este problema también es para examen, no es difícil. A la mayoría alguien que nunca repasaba, pues termina, este problema está difícil, ¿cómo es este? Ya no sé. Pero el que alguien intentó, allá, este es diagrama presión-temperatura. Debo llevar a diagrama presión. Ya. A ver, por favor, lean máximo 2 minutos y dentro de un minuto alguien me da la posible planteamiento o ya el resultado y por qué. Dentro de un minuto, por favor. Ya voy a leer. Para determinar la variación de energía interna, ustedes ya ponen delta de U, es incógnita, eso es lo que debemos hallar. Para determinar la variación de energía interna del caso mostrado, miren ustedes su gráfico, vean los datos, miren el gráfico, ¿eh? Del caso mostrado se tienen los siguientes datos. O sea, de este caso mostrado nos dan los siguientes datos. Volumen inicial, 100 centímetros cúbicos. Pero el volumen inicial es 4 veces volumen final. Quiere decir que el volumen final es 25 centímetros cúbicos. O sea, el caso mostrado les da el volumen inicial y les da el volumen final. ¿Qué más? Dato 2. Presión, 1,5 bar. Ahí está, allá la presión, 1,5 bar. Por ejemplo, si a ustedes no les da la presión, ya, pero no, aquí la presión atmosférica. Eso no es dato. Les tiene que dar qué valor tiene esa presión. Porque la presión en Huancayo es diferente que la presión en Lima, es diferente que la presión en Tigre. No son iguales. Entonces no va a decir que
No, aquí ya pues el dato se conoce la presión atmosférica, 10 a la quinta pascal. Falso. En este tipo de problema les tiene que dar claramente toda información. Otro, por ejemplo, gravedad, no es dato conocido. No, es 9,81, es 10. Falso. La gravedad es diferente en diferentes puntos de la Tierra. Esa gravedad no es dato conocido. ¿Se dan cuenta? Hay que cuidar. Hay que cuidar. Por eso que a usted le da la constante de Coulomb, o la constante de Coulomb. Ese no es dato conocido. Va a depender de qué medio se está trabajando. O sea, hay que tener mucho cuidado cuando se habla de suficiencia de datos. No es que aquí la presión es conocida, no es así. Le está dando 1,5 bar. Muy bien. Entonces le da presión y le da solamente volumen. Ahora sí, respuesta o pregunta, o la respuesta por favor, o la posible solución. Y aquí, aunque aquí tú le dice el émbolo desciende lentamente, ese ya también lo conocemos. Cuando el émbolo desciende lentamente, ¿qué se dijo? Presión constante. ¿Sí o no? Lógico, ¿ve? El émbolo desciende lentamente. Eso es para ver que la presión va a ser constante. Y desde luego, pues aquí la presión, por aquí todo va a ser la misma presión, en un cierto punto. Ahora sí, no les vaya a sorprender problemas de esta naturaleza. No están haciendo procesos, ¿ve? Tienen proceso, otro diagrama, tienen que hallar aquí un dato, otro dato. Ahí se pierde más tiempo. Aquí es puntual, puntual el tema. A ver, por favor, ¿qué dicen? Ideas. ¿Qué utilizan primeramente para este ejercicio? ¿Qué utilizan? Es lo primero. Para que haya variación de energía interna. Primera ley de la termodinámica. Ya, ahí está. Usted utiliza la primera ley de la termodinámica. Ya. ¿Qué dice? ¿Cuál es la primera ley de la termodinámica? Pero ojo, primera ley, ¿para proceso o para ciclo? Proceso isobárico también puede ser. Para proceso isobárico. Muy bien, ahí está. ¿Ve? La primera ley de la termodinámica para proceso isobárico. ¿Por qué? Porque el émbolo desciende lentamente y la presión es constante. Correctamente la respuesta. Ahora sí, ustedes dicen, a ver, díctame la primera ley de la termodinámica para proceso isobárico. ¿Cuál es? El calor es igual a la variación de la energía interna más el trabajo. Lógico, así es, ¿ve? En un proceso isobárico entran las tres magnitudes. Calor requerido, ¿qué calor requiere este caso mostrado? ¿Cuál es el trabajo que va a desarrollar? Y más la variación en energía interna. Correctamente. Ya está. Han hecho un buen planteamiento. Ahora me dan la respuesta. Ustedes analizan. Si tienen calor, es igual a trabajo más delta de U. Para hallar delta de U, ¿qué datos? Uno es suficiente, dos es suficiente, uno y dos son necesarios, uno o dos es suficiente o falta más información. ¿Qué dicen? Falta información, profesor, porque no nos da el calor. Lógico, pero no hay calor. ¿O en qué dato le está dando calor? ¿O cómo pueden decir? No se puede. Para hallar delta de U se tiene dato 1 y dato 2. Por primera ley de la termodinámica, el calor requerido es al trabajo a desarrollarse más la variación en interna. Calor, no tengo dato, falta este dato. El trabajo es fácil, como la presión es constante, ponen presión por variación de volumen. Ese es dato conocido. No van allá, ¿eh? Solo dicen el trabajo se halla, presión, variación de volumen, ya, dato conocido. Y delta de U, esa es nuestra pregunta. Entonces, para hallar el delta de U, falta esta información. Falta más información. Respuesta, la E. No les vaya a sorprender. El alumno que ha resuelto esto está muy bien. Ya conoce teoría, analizó y listo. El que lo dejó de lado, el que intentó resolver pero no pudo, es otra cosa. Ahora, el que no intentó o no dio lectura, entonces está mal. Hay que cuidar. Un alumno lee, esta está difícil, no se puede. Pero alguien que desarrolló, está excelente, apto para iniciar.
Problema 16. Cierto gas a presión inicial ocupa un volumen inicial. Así se lea. Cierto gas, P sub 0, a presión P sub 0, presión inicial. Ocupa un volumen inicial. ¿Ya está? Determina el trabajo realizado en un proceso que no gana ni pierde calor hasta que su volumen se duplique. Determina el trabajo realizado en un proceso que no gana ni pierde calor hasta que su volumen se duplique. Y miren este dato, gamma es igual a C mayúscula con subíndice P sobre C sub V igual a 2. Bueno, ahora sí, atento a lo que va a preguntar y les doy unos minutitos para que van planteando. Cuando dice, determina el trabajo realizado en un proceso que no gana ni pierde calor, ¿a qué proceso se está refiriendo? Proceso adiabático. Proceso adiabático. En un proceso adiabático, el gas o el sistema no gana, perdón, el proceso no gana ni pierde calor. En un proceso adiabático no ingresa ni pierde calor. Ahí está. Y a ver, el mío alumno, ¿cómo hallarías tu trabajo en un proceso adiabático? ¿O qué fórmula utilizas en proceso adiabático? Trabajo que te está pidiendo. Tienes tu cuaderno, tu copia, lee nada más. No tienes por qué memorizar. El trabajo es igual a la menos variación de la energía interna. Ya, por ese medio te pierdes, nada que ver. Claro, correctamente. Como no hay calor, trabajas a menos delta de U. Pero no tienes delta de U. El trabajo puede ser presión 2 sobre el volumen 2 menos presión 1, volumen 1 sobre gamma. Muy bien. Excelente, ¿ve? Excelente. Trabajo para un proceso adiabático es presión 2 por volumen 2 menos presión 1 por volumen 1 sobre 1 menos gamma. Ya está. Ahí tienes gamma, correctamente. ¿Pero qué te está faltando? ¿Qué está faltando? La presión final y volumen final. Claro, pero está faltando la presión final o la presión 2. Presión 2 o presión final. Y también, que aunque el volumen ya lo tienen, dice, hasta que su volumen se duplique. O sea que el volumen final es a 2 veces volumen inicial. O el volumen 2 es 2 veces volumen. ¿Se dan cuenta? Una vez que ustedes interpretan una parte del problema, al toque lo plantean. Hay trabajo, no puede ser pues a menos delta de U, con eso no saco nada. El trabajo es igual a presión final por volumen final menos presión inicial por volumen inicial sobre 1 menos gamma. Gamma tengo, pero me falta la presión final. Ahí viene la clave. ¿Cómo hayan presión final? Ya saben que están en proceso adiabático, ¿eh? Buscan todas sus fórmulas. ¿Cómo hayan la presión final? ¿Se dan cuenta? Presión inicial por volumen inicial elevado a delta es igual a presión final por volumen final elevado a la delta. Ya, no es delta, es gamma. Es gamma, es la constante adiabática. Correctamente. Eso tiene que ser, ¿verdad? En un proceso adiabático, esa línea adiabática, jóvenes, esa línea adiabática, su ecuación es igual a presión por volumen elevado a la gamma, o presión por volumen elevado a la constante adiabática. Y eso debe ser igual en el estado 1 y en el estado 2. Por eso que está diciendo, ¿no? Presión inicial por volumen inicial elevado a la gamma, esa presión final por volumen final elevado a la gamma. O como su colega puede ser, presión en 1 por volumen 1 a la gamma, esa presión 2 por volumen 2 a la gamma. Pero ojo, la presión 1 es P sub 0, el volumen 1 es V sub 0, ya le está dando ese símbolo. ¿Ve? Con eso, a ver, por favor, ¿cuánto salió la presión final? Al toque. Hayan ustedes. Es lo que yo quiero ver que ustedes trabajan. No darles aquí el solucionario. ¿Cuánto les sale la presión final? Muy bien, ¿eh? Lo que yo visualizo... Presión en 1 medio, ¿Cómo? 3 P medios de la medio, presión inicial. No es P medios. Otro resultado. 3 medios de la presión inicial. Tampoco. ¿A qué se ve? Concéntranse.
presión inicial por volumen inicial a la gamma. Esa presión final por volumen final a la gamma. ¿Pero cuánto vale gamma? ¿Cuánto vale gamma? Un 2, cuarto pues. de la presión P inicial. cuarto. Ya, ahora sí, un cuarto de la presión. Correctamente. La presión final es un cuarto de la presión inicial.